concerniente a esto, al ahorro, es la siguiente. ¿Se puede ahorrar en tiempos de crisis? Se puede ahorrar en tiempos de crisis. ¿Se puede ahorrar en tiempos de crisis? Realmente, pastor, mire, el tiempo de la crisis es por el cual debemos ahorrar antes de, porque la misma crisis dice que no, que usted no podría ahorrar porque hay crisis. Uh-huh. Entonces, por eso es que siempre hacemos énfasis, ahorremos cuando no estamos en crisis forzosa, porque la mayoría de la gente dice, como usted decía, yo no puedo ahorrar porque no me alcanza. Entonces, esa persona está diciendo que se mantiene en crisis todo el tiempo, pero eso no es real. Uh-huh. Eso es falta de organización, planificación y voluntad. Ahora, cuando se llega a una crisis como la que estamos viviendo, que es una crisis forzosa a nivel mundial, pues para eso es que tenía que ahorrar antes, cuando no estaba en esa crisis forzosa. Uh-huh. Porque hay crisis que somos nosotros que la provocamos, que gastamos de más, qué sé yo qué, pero no estamos en la crisis real como ahora. Entonces, es difícil ahorrar en tiempos de crisis. No diría imposible, pero muy difícil. Hernández dice que sí, que se puede ahorrar en tiempos de crisis. Y Gilberto también dice que sí. Dice que sí, que se puede. Pero, por ejemplo... Van dos que dicen que van sí. Dos que sí. Vamos a ver qué dice el pueblo. Más. Si Lucindo Custodio, saludos para él. Manda un audio. Y para Berenice. Saludos para todos ellos, para Stanley y Stephanie también. Y Doña Vera. Doña Vera tiene una patita enyesada. Tenemos un audio control. Podemos escucharlo, a ver si ellos... bendiciones ahí. Claro que se puede ahorrar en tiempos de crisis. Van hay que tener control en todas las cosas que uno hace y yo creo que sí, que se puede ahorrar en tiempo de crisis. Solamente hay que tener buena conciencia de las cosas que uno va a hacer, de lo que uno va a comprar, de lo que uno va a comer, pero sí se puede ahorrar. Bendiciones ahí. Dice Neyri Peralta que eso depende. Eso depende. Depende. Bueno, tenemos 4 sí, un depende, y nadie ha dicho que no se puede. Uh-huh. Yo creo, mira, por ejemplo, el mío, sí, pero con mucha dificultad. Yo creo que el que no ahorró en la abundancia, ¿cómo va a ahorrar en la escasez? Exacto, ese era el punto. Es más difícil. Y más cuando la crisis eso se cae de la mata. Si una gente cuando tenía abundancia no ahorró, ahora que no tiene, va a ahorrar. Que no le da. Pero, Marisol, la excusa más grande por la cual la gente no ahorra, o la gente dice que no ahorra, dice porque el dinero no le da. Sí, pero realmente no le da porque no se saben administrar. Porque gastan más que lo que ganan, o sea, se endeudan. Marisol, espera, tú sabes que sí. Hay sueldos cebollas. Sí. Hay sueldos que cuando tú lo coges, tú lo que te da deseo, después de fajar te da grito. Veo muchos sí. Luisa Pérez dice, claro que sí. Es que depende cómo enfoquemos el ahorro. Porque, por ejemplo... es que tenemos que caer. Porque, por ejemplo, yo creo en que debemos diferenciar aquí lo que es el ahorro con la austeridad. Uh-huh. Por ejemplo, ahora mismo hay que estar en austeridad. Uh-huh. Sí. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, estamos en tiempo de austeridad. Que si en una casa se cocinaban 5 libras de arroz, ahora hay que comer con 3,5. Exactamente. Ahora hay que controlar todo lo que son gastos superfluos, como se les llama. Uh-huh. Sí. O chatarras también. Y no va a ser para ahorrar, va a ser para equilibrar. Para equilibrar, pero tú estás en cierto modo ahorrando para subsistir o para prevalecer. Uh-huh. Entonces, tiene que venir ese concepto claro. Dice Henry que sí, que se puede, sí, que se puede ahorrar si se planifica. Bueno, tenemos 5 sí. Estoy de acuerdo con el depende de Oneiris, realmente, por lo que estamos hablando. Es que Rosa de Jayaco dice que sí, Elizabeth dice que sí. Sí. O sea que la gente está muy positiva, que sí, que se puede ahorrar en tiempos de crisis. Bueno, pues a mí me gustaría que me den una fórmula. Me digan cuál es la fórmula de ahorrar en tiempos de crisis. Realmente yo lo que considero es que ese ahorro es como usted decía, eso es para poder paliar, para llegar a fin de mes, pero ahorro como ahorro, de que yo voy a sacar 1,000 pesos, 500 pesos mensual para guardarlo allí en una cuenta y dejarlo ahí sin mirarlo. Bueno, ¿qué usted dice?
Bueno, ahí se complica el meneo. Solamente si te entra más de lo que tú sacas. Exacto, pero entonces... Y ahora también si tú sacas y lo sabes administrar, porque cuando tú sacas innecesariamente. Pero que la palabra crisis, y más que estamos en una crisis ya que no es la personal, no es la crisis provocada por nuestra mala administración, es una crisis a nivel ya nacional y mundial. Entonces, la palabra crisis sola te dice que lo cual no alcanza. ¿Cuál de las dos crisis entonces? Si en la que estamos ahora o en la que provocamos. Porque si en la que provocamos, ahí sí podemos ahorrar con disciplina. Claro. Ahora, si en la que no provocamos, que es en la que estamos, ahí es bien difícil. Exactamente, ese es el punto. Dice Carlos, en estos tiempos hay que hacer como hacían unos amigos de antes atrás, que hacían varias sopas con una sola pata de vaca. Eso es ser inteligente. Wow, sí, muy buen método para eso se llama una pata maestra. Esa pata tú la pones y ella le da sabor a la sopa, después tú la sacas y la guardas otra vez. Y hace otra sopa mañana. O sea, tú estás ahorrando. Sí, dice él, además, en mi caso se puede si sabemos administrarnos, sí. En crisis, bueno. Gilberto Saya envía un audio. El punto, como decíamos Carlos y yo, es que hay que definir bien. Gilberto podría mandarnos los audios que sean 3 pero cortos, ¿verdad? Mejor. Sí, mejor así. Vamos a pasarlo, pero que lo comprima lo más que se pueda. Sí. Bendiciones, queridos hermanos. Mire, pastor, yo digo que sí, porque si usted es una persona que sabe administrarse y tiene su ahorro antes de la crisis, como se está hablando, uno va más cómodo porque ya tú tienes una base ahorrada y tú puedes guardar. La manera es ir quitando gastos que uno tiene de más. Un ejemplo, hay personas que tienen un sueldo, vamos a poner en República Dominicana, de 20,000 pesos o 12,000 pesos al mes, un ejemplo, pero entonces vienen y ponen un cable que gastan 4,000. Ponen un gasto innecesario de ir todos los días a un restaurante a comer. Entonces, así la persona no puede ahorrar porque lo que está gastando 5,000 en un restaurante, 4,000 o 5,000 pesos del cable, entonces se le enreda porque no le da y tienen que pagar casa, luz, todas las cosas. Entonces ahí se enredan. Pero en tiempos de crisis, si usted puede quitar gastos, puede ser que usted pueda ahorrar. ¿Cómo? No ir a un restaurante a gastar tanto dinero, comer en su casa, no está gastando en un resort, en los placeres, y así usted puede ahorrar. Dios le bendiga. Bien, escribe un amigo, dice, bendiciones, dice, amigos de Dios, no sabemos quién es ni de dónde es. Dice, ustedes hablando de sopa y uno aquí con un frío grandísimo. No sabemos quién es ese hermano que dice amigos de Dios. Parece que es un grupo que tiene. Sí. Me pareció muy interesante lo que dijo Gilberto, porque realmente quería hablar específicamente de esos puntos. La única manera de ahorrar en tiempo de crisis, y no es para ahorrar para guardar, sino para poder, como decía antes, subsistir, es desistiendo de ciertos gastos que no son prioridad. Por ejemplo, como eso que él mencionó, sistema de cable, parábola, internet, cosas que realmente se pueden cambiar planes, minimizar un poco, algunas cosas se pueden dejar, se pueden obviar. Por ejemplo, tengo una familia amiga que decidieron quitar el teléfono de la casa. ¿Por qué? Porque los 3 tienen teléfonos celulares, se comunican el 99.99% por esos teléfonos, entonces el de la casa está de más y es un gasto que no es necesario. Cosas así que cada quien pueda evaluar. Sí. Por ejemplo, no es que voy en contra de ciertas cosas que voy a mencionar, pero sí se pueden porque no son prioridad. Por ejemplo, las mujeres que se ponen uñas toda la semana. Eso no es una prioridad. Si usted está en crisis, ¿qué usted tiene que hacer? Dejar ese tipo de cosas. Es la manera que hay de ahorrar cuando se está en este tiempo de crisis. Ese hermano que dice que es amigos de Dios se llama Benjamín Vargas. Él es un hermano de New York, del Amanecer de la Esperanza. Y él dice que él quería saber el contenido para compartirlo en su página.
Dices Benji, Pastor Rafi, Benjamín, exactamente. Okay. Saludos para ti, Benji, y saludos para tu familia. Gracias, él está en sintonía y dice, ustedes hablando de sopa y uno aquí con un frío muriéndose del frío. Bueno. Yasmín Hernández nos comparte, digo que sí, porque Julián y yo lo hemos hecho, quitando ciertos gastos innecesarios, exacto, y cosas extra. Y gracias a Dios... Eso es austeridad. Sí, eso no es ahorrar en crisis. Exacto. Eso es austeridad. Es austeridad. Y gracias a Dios, incluso a mis padres los hemos podido seguir supliendo. Igual que todos los meses de crisis. Sí, ok. Eso es un tiempo de austeridad donde tú dices, yo no voy a gastar más de ahí, no voy a pasar más de ahí, porque es parte de... Adelante, llamadita. Sí, muchachos, ¿cómo se sienten? Mi hermano Clemente, bien. Bendiciones. Amén. Oye, muchachos, es muy difícil. Ahora, el que tiene la vocación y los genes de abuelos, de mis abuelos que ahorraban, y uno tiene esos genes, podría ahorrar crisis, pero de no ser servir, yo también que sí, lo han dicho por decirlo, porque el que no le abundancia, menos crisis, y menos si tiene la vocación. Hay que tener vocación y ser una persona que pueda caminar el peso. Me refiero a que si le dicen por aquí, en qué cantidad, para una persona, yo quiero ir para 150, a 1100, en 15 días. Solo así que lo puedo caminar el dinero, podría ahorrar. Si no, así muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano Clemente, que siempre está en la sintonía de la radio, uno de los hombres más duros y fieles a la radio, en todos los programas está ahí, sí, Vicente, sí. Mi hermano Clemente, perdón. Sí. Elaine López dice... Bueno, existen tantos enganches que uno tiene y no se da cuenta. Ejemplo, el cable, si usted tiene internet no lo necesita, seguro de vida, dice megas extra en el wifi del celular, y podría mencionar más, que no solo en estos tiempos, es para cualquier, para cualquier época. Eso es así. Sí. Son muchas cositas. Eso es ser organizado ya. Cuando dice, bueno, esto yo no lo necesito. Sí. ¿Entiende? Esto yo no lo necesito y por lo tanto yo puedo quitarlo del camino. Tenemos otra llamada. Llamadita. Pastor. Dios le bendiga, buenas. Buenas, señores, bello de mamá. Dios me le bendiga. Dios le bendiga. Yo diría que si uno piensa antes de ahorrar, uno dice, no, yo no tengo con qué ahorrar. Pero si usted piensa en que tenemos que tener un clavito, como decía el pastor en tiempo pasado, pues uno ahorra siempre, aunque no sea mucho, uno ahorra lo que uno pueda. Porque lo importante es que uno tener algo ahorrado para un empeño. Porque uno no sabe qué día se le va a ofrecer un empeño y uno quizás sin un chelo guardado. Entonces, uno lo que tiene que hacer es pensar antes, pensarlo, claro que sí, y dejar cosas que son innecesarias, porque muchas veces nosotros en la casa gastamos dinero innecesario. Tenemos que, si lo pensamos, pues sí, claro que nosotros podemos ahorrar en tiempos de crisis. ¿Para cuándo? Para aquel día en que nosotros se nos ofrezca un empeño y no tengamos de quitar mano. Dios le bendiga. Ahí está. Sí. Bueno, la opinión de mi hermana Luisa Pérez. Pero la pregunta sigue siendo incómoda de que si se puede ahorrar en tiempos de crisis. Sí. Dice, Clemente dijo algo que quisiera usarlo como pregunta para ti también. ¿Tú crees que ahorrar es una vocación? Él dijo, hay gente que tiene vocación de ahorro. Por ejemplo, desde los abuelos, padres que tienen vocación de ahorro. No, eso es más una costumbre aprendida. La vimos en algún familiar y la aprendimos. Pero no es algo así como vocación, sino una costumbre aprendida. Pero hablábamos una vez en un programa de que eso es algo que casi no se enseña en las casas, que muy raro se enseña eso, muy raro, por eso es tan mal hábito, aquí en República Dominicana casi la gente no tiene el hábito de ahorro, porque no lo enseñan desde casa. Incluso recuerdo que hablábamos y decíamos, debería haber una materia en las escuelas que enseñe a las personas finanzas. Las personas que
por ejemplo, como en mi caso, me voy a poner de ejemplo en este caso, llegar a este nivel fue a fuerza de sacrificio, de pasar situaciones. Realmente, lo que yo les puedo compartir es porque lo viví. Tener que pensar en quitar el teléfono, quitar el telecable, quitar cosas, porque llegó un momento de falta de trabajo, me quedé sin trabajo por un tiempo. Entonces, la vida me llevó a este nivel. No es propiamente porque yo tengo vocación de ahorro, no, es que la vida me llevó. Porque muchos incluso de las personas con las que he podido compartir, algunos que he podido asesorar, han caído en aprender, pero es porque primero pasaron por el desierto, primero pasaron por la situación de la escasez extrema, de las deudas a todo nivel, debiéndole hasta los bancos del parque. Entonces, esa es la escuelita donde la gente aprende y no sale, donde la gente se gradúa de una manera que dice, bueno, no me gustó como me vi la otra vez. Como me vi en una oportunidad que tuve que depender de la misericordia y de la mano de alguna persona. Dice Henry, los tiempos buenos hay que aprovecharlos porque los malos vienen solos. Vienen solitos, dice un refrán. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero todavía seguimos en aclarar el tema, porque ciertamente que es complejo decir que tú en tiempos de crisis puedes ahorrar. Sí. Yo creo que lo que Yasmín dice no es una crisis. Yasmín está hablando de un tiempo de austeridad. O sea, no vamos a gastar en cosas innecesarias. Vamos a ajustar el presupuesto y vamos a medir que podemos hacerlo con esto. Pero cuando una crisis es cuando a ti no te da. Sí. Una crisis es cuando los números no dan. Pero entonces vivimos en crisis eternamente. No necesariamente, no necesariamente, porque tú dijiste algo. Por ejemplo, hay personas que ajustan su presupuesto. Sí. Hay una palabra hay una frase que dice que que uno se arropa hasta donde la sábana le da. Entonces, el consciente, porque hay muchos que no se arropan hasta ahí, por eso viven metidos en crisis. Si podríamos medir el consciente, ¿qué porcentaje sería consciente? Bueno, pastor, mire, quizá sonará un número muy exagerado, pero una gran cantidad de personas en este país no es consciente. Es que una gran cantidad de personas no responde a un número. No es un número. No es un número, pero es que es difícil numerar algo que no se ha medido. Que no se ha medido de manera consciente, con numerito, con una encuesta. Pero si usted sale a hacer una encuesta así de boca a boca, una encuesta caliente, de 10 personas que usted encuentre en la calle, 9 le van a decir, yo no ahorro porque no me alcanza. Es lo mismo que usted decía al principio. La mayoría de las personas dicen, yo no ahorro porque no me alcanza. Y es que si vamos a ver, como decía alguien, cuando usted ve los sueldos y la inflación y entonces el mal hábito, el comprar compulsivamente, el no estar administrado, todo se vuelve una sola situación. También, Marisol, se puede ver que República Dominicana es uno de los países que tiene los sueldos más bajos, ¿entiendes? Y la canasta está demasiado elevada, muy por encima, ¿entiendes? También puede ser que lo que ellos dicen sea cierto, aunque tengan el mal hábito de gastar más de lo que reciben, pero debe también ver esa parte, que un sueldo mínimo aquí es una chilata para la canasta familiar. Sí, así es. Tenemos otro audio de Gilberto y también Manuel Darío Gutiérrez dice, bendiciones pastores, tempranito en la parada del mediodía y el Sazón Internacional. Gracias, desde Orlando, Florida. Saludos a mi hermano Manuel Darío. Vamos a ir a Gilberto. Adelante. Marisol, entonces, muchos de los padres tenemos la culpa de que la generación que viene subiendo no sea una generación ahorrativa, porque muchas veces lo que le enseñamos es la vanidad y no la humildad a los que vienen subiendo. Dios le bendiga. Amén. Lamentablemente así es. Por ejemplo, cuando yo veo a unos padres comprarle un celular a un niño de 6, 7, 10 años, 8 años, ¿qué le están fomentando a ese niño? Y cambiar los celulares o cualquier otra cosa porque el vecino lo cambió y yo quiero... No, eso es vanidad. Entonces, lo que tenemos que incentivar en los niños es hábitos de ahorro, de buena administración, en la casa, eso se enseña. Mira, hasta cocinando las mamás pueden enseñar a los niños. Por eso, pero que tampoco a los padres se lo enseñaron, a muchos sí, padres. A eso vamos, por eso decía ahorita que esto es
asunto social de generaciones que vienen arrastrándose, que pocos lo veían en la casa. Por ejemplo, en mi casa yo no vi hábito de ahorro. Por lo tanto, yo duré muchos años siendo compradora compulsiva, comprando todo lo que me gustaba, que prenda, que ropa, que esto, que aquello. ¿A qué año tú conociste lo que es el ahorro? O a aplicarlo más. A aplicarlo. Sí. Bueno, si te soy sincera, hace aproximadamente algunos 10, 12 años que yo pasé por una crisis. Tú pasaste quizá, no vamos 20 años, vamos a ponerte 32 años más o menos. Tú pasaste 20 años, 25 años sin mis primeros años. No lo sabía. Exacto, mira, mis primeros años, por ejemplo, en mi casa, mi madrastra jugaba números, eso se usa mucho en este país. Hay familias que juegan, oye, no tienen para comer y si le dan 100 pesos lo van y lo juegan de un número. Sí. Eso es una mala costumbre. Y se nos dice, mire, es bueno ahorrar, pero si tú... Los que fuman, por ejemplo, consiguen 50 pesos y prefieren comprar los cigarrillos y no tienen para cenar. Entonces, yo vi eso, yo crecí así, en un ambiente así. Yo vine a tener hábito y a empezar a administrarme bien cuando pasé por una crisis bastante fuerte, los años 2009-2010. Entonces, eso es así. Y por suerte tú fuiste sabia y aplicaste lo que te está funcionando, pero lamentablemente muchos de nosotros... Muchos no, es así. Salimos del proceso y volvemos y nos entramos y ahí es peor. Sí, aquí tenemos mensajitos. Benji, amigos de Dios, dice, prédica del pastor Fer, que se llama La Escuelita de Dios, muy bueno. Hay una prédica del pastor Fernández que se llama La Escuela de Dios. Sí, amén. Sí. Dice Yasmín, así es, prima, Yeriel tiene 10 años y tiene sus ahorros, pero es porque se lo hemos enseñado desde los 7 años. Muy bien, yo les felicito por eso. Dice Laine López, yo veo a la gente está especialmente en Facebook tomando mucha cerveza y muchas uñas y cabello, que es semanal, pero quejándose que no tienen para la renta. Eso es irresponsable. Así es. Uh-huh. Así es. Eso se ve mucho, muchísimo. Sí, exactamente. Que es un problema de desorden administrativo que lamentablemente pasa con mucha frecuencia. Sí, y por ejemplo, a veces las personas dicen una frase que yo he escuchado mucho, lo que uno se lleva uno se lleva cuando se muere lo que goza. ¿Quién ha dicho? Ni siquiera eso usted se lo lleva. Uh-huh. Usted no se lleva nada. Entonces, realmente una vida desordenada exponiendo a la generación que va a dejar atrás es bastante, como dice Laine, irresponsabilidad. Sí. Y los padres somos los que estamos en esa responsabilidad de ayudar a los niños a aprender. Por ejemplo, el mío, cada vez que le dan los tíos, el abuelo, es casi a la mala. Pero yo digo, tienes que guardar la mitad por lo menos, venga. Y entonces él va aprendiendo que cuando necesita algo, mami, yo tengo en mi cuenta de ahorro. Digo, sí, pues venga. Pero eso hay que enseñárselo a ellos, porque si no, todos se lo comen. Sí, vamos a ver, no tenemos más mensajitos por aquí. Sí. Entonces, el ahorro, pastor, definitivamente en tiempo de crisis, solamente con la austeridad, con la administración, con dejar ciertos gastos. Lo ideal es que ahorremos cuando no estamos en crisis social, aunque digamos que estamos en crisis personal. Sí. Uh-huh. Saludos para mi hermana Nancy Ottenwalder, la esposa de Henry, Carmen. Ella se llama Carmen y le dicen Nancy. Bendiciones para ella. Saludos para ella y todos los hermanos de New York, mis amados hermanos del Amanecer de la Esperanza que están en sintonía con nosotros también. Gracias por la sintonía. El tema de hoy es, ¿se puede ahorrar en tiempos de crisis? ¿Se puede ahorrar en tiempos de escasez? Vamos a ver quién nos llama. Dale la llamadita. Dios les bendiga. Buenas. Soy yo, Clemente, una preguntita. Adelante, Clemente. Marisol. Señor. Si las malas manías se heredan, las buenas también. Si mi abuelo le gustó ahorrar y yo le doy eso es bueno. No ahora, si tu abuelo era violento y no sabía lo heredé, o sea, las buenas manías que no se heredan. No necesariamente, Clemente. Clemente, bueno. Eso no necesariamente es así. Exacto, mire, sabemos que si hay algo que se aprende rápido es lo malo. Sí. Más rápido que lo bueno. Sí, eso es verdad.
Lamentablemente. Y más cuando se pintan como algo gozoso, como algo que te va a dar felicidad. Mire, usted pone a un muchachito en dos situaciones y él casi siempre va a girar por la... No quiero ni siquiera decir situaciones, pero sería bueno hablar claro. Por ejemplo, estos niños que se crían con unos padres que toman alcohol. Y el niño ve el ejemplo del alcohol, aunque le quieran enseñar a ahorrar, ¿qué le están enseñando? Que el alcohol le da alegría, que hay gozo, que hay brincadera. ¿Y qué va a aprender? Antes de aprender a ahorrar, va a aprender a que lo que le caiga en la mano, va a comprar un alcohol, una cerveza. Dice Gilberto Sayas que una cosa es ahorrar y otra cosa es ser tacaño. Ese sería otro tema. Ese es otro tema. Estamos de acuerdo, pero ese es otro tema. Ese sería otro tema digno de evaluar, porque hay gente que teniendo vive en mezquindad. O sea, hay gente que teniendo no compra una Coca-Cola para no botar los gases. Entonces, ahí hay problema. Dice Wendy, yo tengo una nieta que a los 12, a no ver que el aguante por la culpa de los padres, tiene 7. Y tiene tablet, Galaxy 8 y todo lo que pide se lo buscan. Bueno, esos padres están sembrando un gran problema. Y una pregunta, Marisol. ¿Quién le enseñó a esa madre? A esa madre que ahora le está enseñando a la hija. ¿Cuál es el problema entonces? Muchas veces el problema es que nosotros muchos fuimos criados en escasez. Sí. Y quisiéramos darle a nuestros hijos lo que no tuvimos. Eso es un error que se comete que cometemos muchos padres. Sí. Puede ser que el problema no sea la generación pasada, puede ser que son lo mismo, como dice el pastor, que se haya dañado. No tuve tal cosa, déjame yo nunca tuve unos tenis nuevos y yo quiero que mi hijo lo tenga. Pero entonces no existe el equilibrio y se les pasa la mano. Lo que hay que ver es a costa de qué, o sea, ¿qué me cuesta que mi hijo tenga unos tenis nuevos? Si me cuesta endeudarme, ya ahí hay un problema. No, pastor, y aunque no le cueste endeudarse, hay que tener un equilibrio y saber que aunque yo tenga los recursos para darle todo a mi hijo, no puedo dárselo porque eso le va a dañar. Es que la palabra darle todo, por ejemplo, yo siempre he creído darle lo necesario. Sí. Porque tú no vas a dejar a tu hijo pasar hambre sabiendo que tú le puedes dar de comer. Sí, pero estamos hablando o tú le vas a dejar de dormir en el suelo sabiendo que tú le puedes comprar una cama. Sí, pero estamos hablando del ejemplo de darle de cosas que ni siquiera a manos llenas, con exageración. Volvemos al tema de lo que dijo Gilberto. Una cosa es ahorrar y otra cosa es ser tacaño. Ah, bueno, sí, en ese sentido sí. Yo no voy a dejar que mi hijo pase hambre de que por no gastar. Exactamente, esa es una. Y otra cosa, una cosa es, por ejemplo, ser un padre consentidor y ser un padre justo. Tu hijo es un buen estudiante, es un buen hijo, colabora con los con la casa y todo. Entonces, tú puedes comprarle una bicicleta para que él vaya al play. Bueno, ¿por qué tú lo mandas al play a pie? Exacto. Si tú puedes comprarla. Esto me hace reír porque me hizo recordar algo. No, porque es que viene el problema de los extremos, lo que decía Gilberto. O sea, una cosa es ahorrar y otra cosa es ser tacaño. Porque el tacaño teniendo, dice que no tiene. Sí. Yo conozco una persona que es millonaria, millonaria. Y esa persona va a comprar 2 plátanos maduros al colmado con 2 huevos para hacer su cena. Ay, santo. Estaba pensando que también ahora para estos tiempos a todos los niños prácticamente es como obligatorio comprarle tablet y teléfono en la era tecnológica. Sí. Porque hay un asunto de competencia de que mira papi que la mamá de mi amiguito le compró, entonces el papá cree que si le dice que no, el muchacho se va a frustrar y se va a haber un problema. No necesariamente. Dice cada quien debe arroparse, dice Carmen, hasta donde le dé, le alcance su sábana. Eso es verdad. Pero eso es un asunto que se aprende muchas veces, se revela otras veces también. Bueno, si lo gasto todo hoy, me quedaré no tendré para mañana. Sí. Hay que tener mucho equilibrio ahí. Sí, este es un tema que debemos nosotros darle otra miradita desde la óptica de lo que es ser tacaño y de lo que es ser ahorrativo. Sí. Porque, por ejemplo, hay personas que son literalmente tacañas. Sí. Y hay otros que son ahorrativos, porque cuando yo hablo de un tenis nuevo, yo no tengo que hablar de un tenis de la
de la marca X, de la carísimo. marca X, el último modelo. Tenis nuevo, algo decente, ¿entiendes? Considerando mi capacidad, porque es conforme a mi realidad, mi capacidad. Si yo no puedo comprarle, qué sé yo, el último modelo, oye, pero le puedo comprar unos tenis nuevos, decentes. Bueno, ¿por qué no? Sí, dice Laine, los padres en este país tenemos doble trabajo por las facilidades y porque los niños se sienten mal cuando ven a los demás con tantas cosas. Debemos ser muy sabios. Bueno, sí, amada. Lo que pasa es que Estados Unidos ha sido, y también nuestro hemisferio ha sido muy influenciado por la cultura del consumismo. Sí. Compramos lo que no necesitamos con dinero que no tenemos para agradar a gente que no le importamos, para agradar a gente que no conocemos. ¿Se terminó el tiempo, Marisol, hoy? Sí, señor, se terminó.